Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no... Le damos las gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos concede, Padre, de estar aquí delante de su presencia. Gracias porque usted hizo todo lo necesario para traernos. Gracias, Espíritu Santo, porque usted movió los corazones para que desde temprano preparáramos cosas. Y gracias porque desde antes de la fundación del mundo usted había preparado su palabra para entregarla hoy. Señor, Espíritu Santo, deseamos que usted nos platique, deseamos que su palabra sea la que nos convenza. Queremos, Señor, no escuchar palabra de hombre, queremos que usted personalmente esté parado a un lado de cada uno de nosotros, enseñándonos todas las cosas que nosotros debemos hacer y recordándonos aquellas que hemos omitido. Deseamos, Santo Espíritu, que usted platique esa buena voluntad agradable y perfecta del Padre para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Hemos tenido unas semanas pues bastante interesantes, ¿no? Nosotros, los que estamos en el ambiente de noticias, pues decimos que sí hubo mucho movimiento noticioso. Cantidad, pero de veras cantidad de voces hemos escuchado. Hemos escuchado voces del extranjero sobre si México como gobierno está haciendo las cosas bien o las está haciendo mal. Hemos recibido voces internas, desde los más tranquilos hasta los más violentos. Al final de cuentas, con esto lo que les quiero decir es que hay demasiado ruido, hay demasiadas cosas que entran a través de nuestros oídos, hay demasiadas cosas que entran a través de nuestros ojos, y al final de cuentas a nosotros nos toca decidir qué vamos a creer o cómo vamos a creer. Este pasaje que a golpe de lectura pudiéramos decir es que es un pasaje de veras maravilloso, digno de profetas, y inmediatamente decimos, ¿sabes qué? Yo me descarto, eso nunca va a pasar conmigo. ¿Por qué no? Ay, hermano, ¿a poco un carro de fuego tú crees que te puede llevar? ¿Por qué no? Ay, hermano, ¿tú eres como Elías? No, no soy como Elías, pero puedo empezar a ser como Eliseo. Oye, hermano, pues que los dos son profetas. Ajá, ¿y tú quién eres? ¿Y yo quién soy? Si no somos la voz de Dios que clama en el desierto. A Juan le hicieron la misma pregunta. ¿Acaso tú eres Elías? No, yo no soy Elías. Bueno, ¿tú eres el Mesías? No, yo tampoco soy el Mesías. Bueno, ¿tú quién eres? Yo soy la voz de Dios que clama en el desierto. Y a nivel noticioso lo que nosotros hemos recibido en estas semanas es mucha información, muchas voces que pretenden convencernos, volteate en contra de. Muchas voces, toma una cartulina y ve a. Toma una flor y ve con. Y muchas voces que tratan de convencernos de qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y además lo dicen, esto es lo mejor. La realidad es que lo mejor es ponernos en el plano del profeta y lo mejor es escuchar qué está pasando en la vida de este par de profetas. A golpe de lectura no vamos a negar que la figura del carro de fuego, la verdad, nos deja impresionados. Pero hay una frase que se repite 3 veces hablando de 3 lugares diferentes, 4 lugares diferentes. El primer lugar donde se desarrolla este evento es Gilgal. Cuando nosotros vemos Gilgal realmente no nos dice gran cosa, porque es importante Gilgal. Sepan que en la palabra de Dios no hay palabras de más ni nombres de más. Está aquello que es importante para nosotros. ¿Por qué es importante Gilgal? Bueno, es importante Gilgal porque cuando salieron de la casa de esclavitud, de la casa de servidumbre, de la tierra de Egipto, después de 400 años de esclavitud, salen aproximadamente 1,5 millones de varones, sin contar mujeres ni niños.
¿sí? Salen y 40 años van a estar en el desierto. En esos 40 años pasaron grandes cosas. Cosas como que el calzado no se acabó. Cosas como que el vestido no se acabó. Cosas como que nunca faltaron los cereales en la mañana, nunca faltaron las azucaritas. ¿Por qué digo que son azucaritas? Porque el maná lo describen como un cereal parecido, en hojuelas, parecido a la avena, un poquito más grande, dulzón. Entonces por eso les digo, nunca faltaron las azucaritas, no eran de Kellogg's, eran maná, venían de la propia mano de Dios. Nunca faltó la carne, nunca faltó la proteína. Y por cierto, no proteína común y corriente, proteína baja en grasa, baja en colesterol. Entonces, ¿qué comían? Aves, codornices. No era pollo, no era pavo, eran codornices. Durante 40 años no faltó, tampoco faltó el agua. Terminan esos 40 años y termina esa primera generación que salió de Egipto y va a entrar a la tierra prometida una generación nueva. Está dirigiendo, como patriarca, está dirigiendo Moisés. Moisés, por alguna razón muy específica de Dios, que no nos deja algo escrito por qué, simplemente Dios decide que Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés le tiene que decir a su líder, que le seguía al mando, un tal varón llamado Josué, que significa salvación de Dios. A este varón le dice, pues a ti te toca llevar este pueblo y meterlo en la tierra prometida. Una vez más que entran a la tierra de Palestina, en la zona de Palestina, el primer lugar que llegan y acampan es Gilgal. Por eso Gilgal es importante, porque es el primer campamento donde Dios empieza a entregar promesas, donde Dios empieza a materializar todo aquello que Él preparó y todo aquello que Él prometió, lo empieza a entregar en Gilgal. Por eso el lugar de Gilgal es importante, en el versículo 1. Después va a hablar de un lugar bien interesante, Betel. Betel significa casa de Dios, significa puerta del cielo. Todos diríamos, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito que mi casa sea Betel. Imagínate que tu casa sea Betel. Para que todo aquel que llegue a la casa de Yola, ¿llega a dónde? A la casa de Dios, a la puerta del cielo, y en su casa se puede ver que una gran escalera, donde hay ángeles que suben y que bajan. Ese es Betel. Y nosotros pudiéramos decir, yo quiero un Betel en mi casa, y a lo mejor cada quien quisiera decir, yo quiero un Betel en mi departamento, yo quiero un Betel, yo quiero que realmente es donde yo habito, sea la casa de Dios, sea la puerta del cielo, y donde podamos ver milagros, podamos ver una gran escalera apoyada en la tierra y que llega hasta el cielo, y poder ver los mensajeros de Dios que suben y que bajan. Eso sucedió en Betel. La persona que vio eso y tuvo esa visión en Betel, no pensó lo mismo. Esa persona dijo, cuán horrible es este lugar. No es otra cosa más que la casa de Dios y la puerta del cielo. Y yo estoy desnudo. Y yo soy un malvado. Y yo me trancé a mi hermano. Y yo fui capaz de mentirle a mi padre. Y yo fui capaz de unirme con mi madre y hacer una serie de tonterías de las cuales estoy arrepentido. Qué horrible es estar delante de la presencia de Dios encuerado y sucio. Ese es el otro lugar del que habla, de Betel. Hay otro lugar también muy interesante del que habla, es Jericó. Jericó representa la primer ciudad conquistada en la tierra prometida, porque Dios había prometido desde Abraham que toda esa franja de Palestina le iba a pertenecer a su pueblo, a los descendientes de Abraham, a su pueblo le iba a pertenecer. Pero obviamente dice, ahí vive el amorreo, vive el eteo, bla, 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 y vive un montón de gente. Gente que no tiene a Dios de los cielos como su Dios, sino tiene imágenes o tiene otras formas de creencia. Entonces será necesario desalojarlos a ellos para que ustedes se queden con esa tierra. Y les deja una promesa. Toda aquella tierra que la planta de tu pie pise, esa yo ya te la di. ¿Qué tienes que hacer?
entrar a la tierra prometida. A lo mejor la semana pasada se tuvo que trabajar una idea, pero mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en todo momento. De una cosa te debes de ocupar, de hacer como está escrito en los principios y en los estatutos de Dios. No te apartes ni del lado izquierdo ni del lado derecho, sino deberás de cumplir con los principios de Dios de una manera recta. Y entonces la ciudad de Jericó es conquistada de una manera por demás extraña, ¿sí? ¿Qué características tenía Jericó? Bueno, era una ciudad como las antiguas, amuralladas, no precisamente de bloques de 30 o de 40 o de 60 de ancho, sino tenía un muro de 10 metros de base por 10 metros de altura. En las murallas, valga la redundancia de las ciudades amuralladas, ¿quién está? Normalmente está el ejército. ¿Para qué? Porque ahí están los atalayes, ahí están los vigías, cuidando la ciudad. El día que le dicen a Josué, hay que tomar la ciudad, pues entonces, pues cuando llegan los mensajeros dicen, no, olvídense, no es difícil, es imposible. Esas gentes son enormes, nunca podremos tomarla. Aún así, Dios da una estrategia bastante extraña al estilo de Dios. Dios es extraño, Dios es contra natura, Dios es sobrenatural. Da una estrategia de 7 días. El primer día van a ir y le van a dar una vuelta. Enfrente va a ir el arca de la alianza, van a ir los sacerdotes, luego los otros sacerdotes atrás de ellos, luego viene el pueblo, luego vendrán los soldados. El primer día, en silencio, le darán una vuelta, se regresan al campamento. Segundo día lo mismo, tercer día, cuarto, quinto, sexto. El séptimo día van a hacer casi lo mismo, nada más que ahora le van a dar 7 vueltas, y a la séptima vuelta todo el pueblo va a gritar. Y esto es lo drástico, esto es lo tremendo. Y los muros se van a caer. Así, se van a caer. La palabra es desplomar. ¿Cómo? ¿No más por gritar? ¿Cómo? ¿Nada más por dar 7 vueltas? No, por obedecer. Y entonces, en Jericó, el pueblo tiene que aprender a obedecer. ¿Obedecer qué? Principios y estatutos medio extraños. De veras, medio extraños. Ay, hermano, es la palabra de Dios, ¿cómo va a ser extraño? Permítanme decirles. Luego Jesús enseña cosas extrañas, tan extrañas como ¿qué? Como ama a tu prójimo. Y de repente, ¿sabes qué, Señor? Pídeme otra cosa, pero no me pidas que ame a o que ame a esta. ¿Ya ven como si son cosas extrañas? Y de lo único que se trata es de obedecer. Regresamos a Jericó. Cuando los arqueólogos trabajan en las ruinas de Jericó, encuentran algo bien extraño, tan extraño como que los muros se derrumban o se desploman, pero no hacia afuera. Los muros se desploman hacia adentro. Es decir, que los muros de 10 metros caen hacia adentro y acaban con el ejército de Jericó, y tienen que pelear una batalla donde no hay ejército. Por lo tanto, la batalla fue de los israelitas. Conquistaron Jericó, conquistaron los muros que parece que son imposibles de tomar. Lo lograron. ¿Con qué? Lo lograron con obediencia. Lo lograron no apartándose de lo que les dijo Dios, ni a diestra ni a siniestra, sino ejecutando tal como Dios lo había dicho. El otro lugar es el Jordán. Es bien interesante, el Jordán es bien interesante. El Jordán es un río que a lo mejor no es un río con grandes rápidos como Filobobos hay en Tabasco, Veracruz. No es con rápidos, no es con cascadas, no. Es un río bien planote, que sí tiene corriente, pero es muy ancho. De tal manera que es un río ancho, aparentemente muy tranquilo, pero sí tiene una cantidad de agua bastante fuerte, y empuja y se lleva lo que sea. Entonces es un río medio simpático. Entonces cuando Josué viene con todo el pueblo, vienen bajando y van a entrar a la tierra prometida, precisamente el primer obstáculo es ese. ¿Cómo vamos a pasar el río Jordán?
cuando ya no somos 1,5 millones, cuando ya somos cerca de 5 millones de gentes. Salieron 1,5 millones de hombres y mujeres de Egipto, pero para este entonces ya estamos hablando de una población como de 5 millones. ¿Cómo van a pasar ese río? Y además hay que pasar carretas, hay que pasar ganado, hay que pasar muchas cosas. Una persona, antes que Josué, tuvo un problema de este tipo, y ese fue Moisés. Cuando Moisés sale de Egipto, se encuentra enfrente, se encuentra el mar Rojo. De este lado se encuentra la ciudad de Piairot, donde estaban los ejércitos egipcios. De este lado estaba la ciudad de Baal-Zephón. Baal, que significa no Dios, Zephón, que significa mira. El no Dios está mirando cómo van a destruir a los desarrapados hebreos que se atrevieron a desafiar a Dios hecho carne, que era el faraón. Y por atrás, ¿a quién tenían? Los 600 carros de faraón de tropas selectas. Entonces es un problema. Enemigos, enemigos, enemigos y el mar enfrente. Me parece interesante porque la gente le empieza a reclamar a Moisés y Moisés se pone a orar en ese momento. ¡Ay, Señor! Mira nada más, los enemigos están allá atrás y todos estos me están molestando, no me dejan en paz y además no podemos pasar. La respuesta de Dios es re interesante. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se mueva. Hay momentos que no es tiempo de orar. ¿Es tiempo de qué? Ejecuta. ¿Para qué oras? ¿No te liberé? ¿No te saqué yo de Egipto? ¿Qué tienes que hacer? Marcha, marcha, marcha. Todo lo que tu pie pise, eso yo ya te lo di. Y entonces Moisés dice, pues sí, ¿verdad? Entonces no es tiempo de orar, es tiempo de ejecutar. Y empieza, ahí se va al principio, coge su vara y de alguna manera rara y extraña, se abre el mar. Yo me lo imagino un poquito diferente a los cinematógrafos. Los cinematógrafos normalmente abren y hacen un cañón o un canal a través del mar y se ve de lado a lado. Yo en lo personal creo que no fue así. A mí me da la impresión que si Dios está envolviendo al pueblo, Dios se está envolviendo y es como una especie como de campo de fuerza. Entonces das un paso, se abre. Otro paso, se abre. Otro paso, se abre. Hasta que ya que iban a la mitad, pared de agua, pared de agua, pared de agua y además enemigos atrás. Paso a paso se logran las victorias. Solamente te mando que te esfuerces, te mando que seas valiente, te mando que no temas, no desmayes, porque yo tu Dios estaré contigo. Y efectivamente cruzan. Entonces así cruzó Moisés. Cuando a Josué le toca cruzar el Jordán, entonces dice, bueno, pues ¿cómo lo cruzamos? A ver, los sacerdotes que le dieron vueltas a Jericó, traigan el arca de la alianza y se adelantan los sacerdotes. Y entonces empieza a entrar la presencia de Dios al Jordán. Empieza a entrar, se va deteniendo el agua y pasan en seco. Da la impresión que entonces es el mismo fenómeno que sucede. La diferencia son unos cuantos cientos de años después. Quiere decir que lo que Dios hizo en el Éxodo, lo pudo repetir ¿con quién? Lo pudo repetir con Elías. Y si sucedió aquí en el Éxodo, si sucedió aquí con Elías, no podrá suceder en el siglo XXI. Interesante, ¿no? Pues vamos a ver qué pasó. Ok, entonces, nos encontramos en Gilgal, versículo 1, ¿sí? Aconteció que Jehová quiso alzar, ¿a quién? A Elías. ¿Y alzarlo cómo? En un torbellino. Al cielo, un torbellino. Esto me ha trastornado. Digo, ¿qué puedo entender por un torbellino? Un huracán chiquito, un huracán grandote, una corriente de aire, no sé, un remolino. Pero en el Nuevo Testamento, para su información, la palabra Espíritu Santo no existe. Ay, hermano, no te espantes. La palabra Espíritu Santo no existe.
La palabra que se usa para Espíritu Santo en griego es pneuma, o para los que lo leemos así corridito como lo vemos, neuma, ¿sí? De allí viene la palabra neumática, que es la ciencia que estudia el aire. De allí viene la palabra neumático, que son las llantas llenas de aire. Entonces, el neuma es un viento. Y está diciendo que Dios había decidido envolver en un viento a Elías y llevárselo. Un viento, como le dijeran a Nicodemo, el viento de donde quiera viene, pero no sabemos de dónde viene y no sabemos a dónde va, porque el viento no se ve, pero sí sentimos su efecto. Y eso era lo que iba a pasar con Elías, ¿sí? Se lo iban a llevar. ¿Quiere decir que Dios lo anticipó? Sí. ¿Era de dominio público? Sí, sí era de dominio público, que Dios iba a tomar a Elías y se lo iba a llevar en un viento. Entonces, en el versículo 2 le dijo a Elías a su asistente, Eliseo. Eliseo es llamado por Elías como un asistente. Aproximadamente unos 20 años antes, en donde vivía este Eliseo, fue Elías y le dijo que era necesario que se fuera con él para ayudarle en la obra que él estaba haciendo. Eliseo, bastante dispuesto, simplemente le dice: permíteme soltar la yunta, porque él era dueño de yuntas, trabajaba en la industria agropecuaria, y por lo que me doy cuenta, no eran chicas sus tierras. Dice que tenía 7 yuntas, y una él la manejaba. Quiere decir que había 7 pares de bueyes arando, trabajando todos los días. Entonces yo creo que Eliseo tenía una vida bastante desahogada, bastante estable, y lo llama el profeta. Y el profeta lo llama una vida aparentemente llena de incertidumbres, donde el profeta no sabe qué va a pasar mañana, donde el profeta, para poder vivir, tiene que depender ¿de quién? Tiene que depender de Dios. Entonces, Eliseo aceptó el llamado, dejó las yuntas, cogió la yunta, ¿arado se llama? El yugo, coge el yugo, mata a uno de los bueyes, hace fiesta, y es una fiesta para despedirse. Y dice: yo me despido y yo abiertamente les digo que yo me voy a servir a Dios y me voy de siervo del profeta Elías. Por eso es que estaba con él. Entonces aquí Elías le va a dar una noticia y le dice: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado para ir ¿a dónde? Para ir a Betel. Otra versión dice: me ha llamado a mí solo, por eso te tienes que quedar. Porque el viaje que se hace a Betel se hace solo. Porque el viaje que se hace a Betel para encontrarse en la casa de Dios y en la puerta del cielo son encuentros personales y son encuentros solos. Entonces le dice: Dios me dijo que me vaya solo. Eliseo le dice: espérate, juro, porque Dios existe y porque tú también existes, juro que no te voy a dejar solo. ¿Por qué? Porque yo ya sé que Dios te va a llamar. Y yo ya sé que Dios te va a llevar en un torbellino. Eliseo tampoco entendía qué estaba pasando. Pero imagínate si tú te enteras que un familiar tuyo, Dios anuncia: me lo voy a llevar. Y me lo voy a llevar de una manera sobrenatural, que no es la muerte. Pues todos diríamos: ¿sabes qué? Yo quiero estar en primera fila. Sí, yo quiero verlo con estos ojos y, si es posible, quiero tocarlo, aquello que Dios está haciendo. Entonces por eso le dice que no lo va a hacer. Deciden por irse juntos, y cuando se van juntos dice que cuando llegan a Betel había hijos de profetas. En Betel, en la ciudad de Betel, había, digamos, una escuela de profetas. Entonces van, y los que están siendo instruidos en la escuela de profetas dicen, y aquí quiero llamar su atención, porque se refieren ¿a quién? A Eliseo. No le hablan a Elías, le hablan al asistente, ¿sí? Cuando le hablan al asistente,
es una frase así como, éjele, ¿ya sabías que te vas a quedar sin Señor y sin Maestro? No como esperanza, no como una idea, sino de alguna manera una situación como para meter el dedo y si tienes herida, te meten el dedo y además le agregan limoncito y chilito. A ver, ahora qué sientes. A ver, ahora qué sientes que Dios ha decidido dejarte sin tu señor Elías y dejarte sin profeta. ¿Cuál es la respuesta de Eliseo? ¿Cuál es la respuesta de Eliseo? Ya lo sé. ¿Y qué? Cállense. ¿Sí? Y aquí me voy a detener tantito. Al principio les dije que estamos viviendo días donde hay mucho ruido que entra por nuestras orejas. Y todo ese ruido que entra por nuestras orejas pretende ¿qué? Convencernos de ciertas cosas. Lo mismo le estaban haciendo a Eliseo, meterle un ruido para que entre en ¿qué? Para que entre en pánico. ¿Y ahora cómo le voy a hacer sin tener al profeta que me dirija? ¿Y ahora cómo le voy a hacer si no hay maestro que me esté enseñando? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cuál fue la respuesta? Eso yo ya lo sé. Cállense. Pero de repente, a la jovencita o al jovencito se le va el novio y se le va la novia. ¿Cómo le hago para retenerlo? Y no falta quien le diga, no te preocupes. Yo sé que se fue con fulano o yo sé que se fue con fulana, pero ¿quieres esclavizarlo? Vamos a hacer un amarre. Es exactamente eso, meterte en crisis. Esa es la idea. Y ya ahora que México está viviendo días tan difíciles, con disturbios y con broncas, y además el precio del petróleo bajó, y si además subió el dólar, ¿cómo nos ponemos los mexicanos? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer si la OPEP no decide subir el precio de los hidrocarburos y bajando su producción para que a México no nos vaya tan mal? ¿Nos angustia? Sí nos angustia. ¿Qué querían provocar estas personas con Eliseo? Angustiarlo. Nuestros hermanos que viven de aquel lado con mi hermana allá en Estados Unidos, ¿sí? Están esperando a ver Obama a qué hora se le ocurre, ¿sí?, cumplir con las promesas de campaña de hace 6 años y ayudar a los inmigrantes. Y a muchos los han regresado y están viviendo, nuestros hermanos de aquel lado, están viviendo condiciones bien difíciles. ¿Por qué? Por las cosas que entran por la oreja. Porque lo que entra por la oreja afecta el corazón y pone la cabeza en un estrés que no sabemos qué hacer. ¿Qué debemos hacer? Lo que hizo Eliseo. Sí, ya sé. Cállense. El rollo que tengo yo con Dios, ese es problema de nosotros dos. Y allí tú no cabes. Así es que, mugre que esté entrando por la oreja, sáquenla. Mugre que esté entrando por los ojos, sí, ya lo vi, no me fastidies, afuera. Porque no tienes parte ni suerte en lo que Dios está preparando en mi vida. Y entonces, aquí en Betel, donde se va solo, pasa ese incidente. Hay otro incidente muy simpático en Jericó. Dijimos que Jericó fue la primera ciudad que conquistada, y conquistada de una manera sobrenatural, y conquistada las murallas de 10 de base por 10 de altura, sin cañones, sin comandos SEALs, sin soldados de grande academia, porque eran desarrapados que venían del desierto, ¿sí? Entonces, ¿quién peleó la batalla? La batalla la peleó Dios. ¿Y Dios entrega qué? Victorias. Y esto es interesante, porque ahora la siguiente visita hay que hacerla ¿dónde? A Jericó. Porque en Jericó es donde los muros caen y donde se reciben las victorias. Y las victorias entregadas por mano de Dios. ¿Qué estaba pensando entonces Dios en este momento? ¿Sabes qué, Elías? Necesito que vengas solo a Jericó.
¿Y quién era el que iba a ser enseñado en Jericó? Eliseo. Y entonces cuando Eliseo se entera que están llamando solo a este Elías, pues contesta igual que contestó momentos antes. ¿Cómo contesta? Te juro, porque Dios existe, y te juro porque tú existes, que no te dejo solo. Me llamaste como discípulo, ¿verdad? El discípulo va a estar pegado al maestro y voy a ir contigo de todos modos. Y entonces los dos se fueron a Jericó. Dios hizo con Elías lo que tenía que hacer y Dios hizo con Eliseo lo que tenía que hacer. Pero luego recibe otro llamado. Y este llamado es ir ¿para dónde? Para ir al Jordán. ¿Qué dijimos del Jordán? Que el Jordán equivale a que el mar se puede abrir y puede pasar uno en seco en medio de lo mojado. Podemos vivir esta vida en este mundo que es un cochinero, como dijeran algunos politiquillos, ¿sí? En este mundo que es un cochinero, podemos vivir ¿cómo? De una manera santa, de una manera pura, de tal manera que podemos ver una pared de mugre de este lado, otra pared de mugre de este lado, otra pared de mugre de este lado, y por si fuera poco, atrás los enemigos. ¿Pero qué crees? Jericó, el Jordán significa que vas a cruzar y no te va a pasar nada. Vas a cruzar la dificultad y no va a pasar nada. La palabra hebreo, etimológicamente, significa cruzador de ríos. Eso significa la palabra. ¿Sí? Más que un gentilicio, tiene un significado, así como nosotros los mexicas, ¿no? O los mexicanos que somos mexicas. Entonces, la palabra hebreo significa el que cruza ríos, el que cruza problemas, ¿y qué crees? No le pasa nada. Entonces, todas estas mugres que nosotros estamos recibiendo a través de nuestros sentidos, que buscan la manera de desestabilizar la creencia de nosotros o la creencia de mucha gente, no nos espantemos. Significa que vamos a tener que cruzar el Jordán o vamos a tener que cruzar el Mar Rojo. Y por cierto, se va a abrir y no nos va a pasar nada. ¿Por qué se va a abrir? Porque la presencia de Dios empuja y sobrepuja, dice Pablo, el amor de Dios sobrepuja todo entendimiento. El amor de Dios hace una presión tal que nada nos va a hacer frente. Por eso le decían a Josué, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. Entonces, el hecho de llegar al río Jordán es llegar a la promesa. No te preocupes, porque yo te voy a hacer cruzar y yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. De tal manera que ahí en el Jordán también había testigos. ¿Quiénes eran los testigos? Dice que son los hijos del profeta. ¿Estaban cerca? ¿Estaban cerca? Estamos en el versículo 6. Y Elías dijo, te ruego que te quedes porque Jehová me ha enviado al Jordán. Contesta Eliseo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y se fueron juntos, versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. ¿Sí? Y ellos dos se pararon ¿en dónde? En el Jordán. Una cosa es decir, hay que cruzar el Jordán. Pues sí, pero el Jordán está en Palestina, está bien lejos, ¿no? Pero otra cosa es decir, hay que cruzar el Jordán y el Jordán lo tienes en los pies. Esa es otra cosa bien diferente. Una cosa es verlo de lejos y otra cosa es decir, caray, esta agua es del río Jordán. Y además tiene un ancho aproximadamente de 50 metros y una profundidad, pues no sé de cuánto, pero de que me tapa, me tapa. Y si no me tapa, sí me arrastra. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer en el Jordán? El Jordán y el Mar Rojo es para que nos demos cuenta que hay momentos en que no debes de orar. Hay momentos que ¿qué? Actúa, muévete, dile al pueblo que marche, muévete. El Jordán no es barrera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta aparente barrera del Jordán enfrente?
Tomando entonces Elías su manto, dice que lo dobla y que lo golpea, y las cuales se apartaron uno al otro lado y pasaron ambos en seco. ¿Qué hace? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Un palo. ¿Un palo? ¿Un palo para un mar? Es suficiente. No hace falta otra cosa más que un palo. ¿Qué se hace con el palo? Se le pega. Y eso es lo que hizo con su palo. Lo toca. En cuanto lo toca, como tocó el agua del Nilo, ¿sí? El agua del Nilo se convirtió en sangre. Como toca el Mar Rojo, la presencia de Dios empieza a empujar. Por eso les digo que Pablo plantea que el amor de Dios sobrepuja, hace un segundo esfuerzo al primer esfuerzo, sobrepuja, ¿qué? Todo entendimiento, de tal manera que lo inamovible se mueve. Lo inamovible se mueve y se está moviendo enfrente de él. ¿Qué hace entonces el profeta? Se quita su capa, pues como es larga, obviamente más larga que esto, pues la dobla, ¿sí? Bueno, pues vamos a pasar, se trata de pasar, ¿verdad? ¿Qué se necesita para pasar? ¿Un barco? ¿Un ferry? ¿Qué se necesita? Puede ser un palo, puede ser un trapo. Se necesita obedecer. Lo golpea y se abre. Se necesita obedecer. Entonces lo que está haciendo el profeta es enseñarle que cuando hay problemas se trata de obedecer. Dice que golpea, no hizo ningún conjuro, no se puso a orar, no se aventó al piso y decir, Señor, por favor, ayúdame. No es tiempo de orar. Marcha. Adelante, marcha porque tienes la orden de Dios. Y entonces va para adelante, se abre y dice que pasan en seco. Versículo 9. Y ya viendo, ay, perdón, los ojos. Versículo, ¿cuál estábamos? En el 9. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de delante de ti. Imagínense el cuadro, ¿sí? Se empieza a abrir el mar, el río, y empiezan a caminar el par de cuates. Como plática de camino, Elías ya sabía que del otro lado iba a ser arrebatado. Pero mientras cruzan esos 50 metros en seco, con una pared de agua de este lado y con otra pared de agua de este lado, ¿sí? Mientras ellos van caminando como plática de cuates de camino, ¿sí? Es, ¿qué te gustaría recibir ahora que ya no voy a estar contigo? Y entonces todos nos pondríamos a pensar, ¿qué podemos pedirle al profeta para poderlo recibir nosotros? Obviamente no dice que Eliseo haya pensado gran cosa, o no dice que Eliseo pues haya pensado, a ver, pues ¿qué pediré? A ver, déjame ver, yo había pensado en otro. No, él sabía qué quería. ¿Cuál fue la respuesta? Quiero, ¿qué? El doble de porción, ¿de qué? De tu espíritu. Ok. La costumbre en aquel tiempo, en tanto a las herencias, era que la herencia más grande era para el primogénito. Y de alguna manera, quien había llamado como siervo a Eliseo, era Elías. Por lo tanto, era su mentor. Y como su mentor, si no está el mentor, debiera de dejarle una herencia. Y entonces, ¿qué quieres heredar ahora que yo me vaya? Ahora que yo ya no esté contigo, ¿qué quieres heredar? Pudo haber pedido, aprovechando el poder que tienes, pues dinero, ¿no? Pudo pedir alimento, pudo pedir posición social, pudo pedir muchas cosas. ¿Qué pide? La misma presencia que tú tienes de Dios, esa presencia la quiero yo.
Y la quiero como ¿qué? Como una herencia, es decir, la quiero abundantemente, como yo soy el único primogénito de tu vida. La quiero de una manera abundante. Entonces, perfectamente sabía qué representaba la presencia de Dios en la vida. Y a lo mejor aquí nos tenemos que detener tantito. Ok, ¿hemos estado nosotros en Gilgal recibiendo las promesas de Dios? Sí, sí hemos estado allí. ¿Es grandioso recibir las promesas de Dios? Claro que es grandioso. ¿Has estado en Jericó? ¿Has visto cómo los muros que tú ves que son inamovibles se caen y tú pasas? Sí, también hemos visto eso. También hemos visto cómo se caen los muros y cómo pasamos nosotros. Y lo único que decimos, caramba, Señor, créeme que sí tuve miedo, pero yo sabía que tú ibas a estar conmigo. ¿Has estado en el Jordán? Pues este era el tiempo de estar en el Jordán, para que se abriera y puedas tener acceso a las promesas de Dios. Porque el Jordán se atravesó para que el pueblo hebreo recibiera la tierra prometida. Entonces, cuando uno está en el Jordán, ¿es tiempo de qué? Cuando uno está en el Jordán, ¿es tiempo de qué? De actuar. Y de actuar sobre lo que Dios ya te prometió. Y aceptar lo que Dios ya decidió entregarte. Y aceptar que Dios va a hacer lo que Él ha prometido hacer. Y entonces vemos que pasan del otro lado. Cuando pasan del otro lado, ¿sí? En el versículo, ¿estamos en el cuál? En el 9, en el 10, ¿sí? Él le dijo, cosa difícil has pedido. Y entonces le da un indicador. Si tú me vieres, cuando Dios me quite de tu presencia, cuando Dios me quite de aquí, eso quiere decir que ¿qué? Que Dios te lo va a conceder. Razón de más para estar pegado ¿a quién? Pegado a la voluntad de Dios. ¿Quieres recibir las cosas? Pégate a la voluntad de Dios. ¿Qué dice la voluntad de Dios? Que no te afanes por el mañana, que le basta cada día ¿qué? Su afán. ¿Qué plantea la voluntad de Dios? ¿Sí? Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo Jehová seré contigo todos los días de tu vida. ¿Qué es seguir la voluntad de Dios? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo hoy, ama a tu enemigo como si fuera tu propia carne. Y entonces sí conocemos los estatutos de Dios. Y simpático. Los estatutos de Dios no tienen que ver con que pidamos dinero. ¿Cómo va a venir el dinero? Por consecuencia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. De tal manera que pudiéramos decir, tienes razón, hermano. Yo he visto con mis ojos cuando ha habido una absoluta escasez, pero cuando tiene que haber sobreabundancia, llega. Y llega de la manera más rara. Pues ¿cómo esperabas que llegara? Pues Dios es raro. Dios es extraño. Dios no es de carne. Dios no es de hueso. Dios no piensa como tú. Dios no piensa como yo. Dios es Dios. Dios es sobrenatural. ¿Qué solución esperas? Pues tiene que ser una solución sobrenatural. Ay, hermano, ore a Dios para que fulanito de tal me preste dinero. No, hermano, así no se ora. Tú marcha, llega enfrente al Jordán o llega enfrente al Mar Rojo, con enemigos aquí, con enemigos aquí, con enemigos atrás, párate ahí enfrente y marcha, porque el mar se va a abrir. Alguien dice que para recibir las bendiciones de Dios es necesario mojarse los pies. Y les voy a hablar de otro personaje que se mojó los pies para recibir la bendición de Dios. Los marinos, Pedro y otros más, están remando y quieren ir al otro lado. Y de repente, como ya era tarde, ya eran como las 6 de la mañana, poquito antes, empieza un viento contrario que no los deja llegar a la orilla. Y la barca empieza a bambolearse y la barca como que se quiere hundir. De repente ven a alguien caminando sobre el agua. Obviamente se espantan y dicen, este es un fantasma, ¿sí?
¿Qué otra cosa que no sea un fantasma puede estar caminando sobre el agua? ¿Sí? Entonces esto es un fantasma. Y entonces Pedro se le queda mirando. No es un fantasma, es Jesús. Si tú eres Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, dame la orden que yo camine. Jesús dice, vente. Da el paso y queda parado en el agua. Camina, camina, camina sobre el agua. De repente dice que puso sus ojos en el viento, que eran muy fuertes. Yo les insisto, el viento no se ve, el viento se siente. Es decir, se distrajo. ¿Qué hizo? Escuchar que el viento era muy fuerte. ¿Qué hizo? Sentir que la ventisca era dura. ¿Qué hizo? Hacerle caso a sus 5 sentidos. ¿Y Dios qué le pidió? Algo sobrenatural. Bájate y ven. Empezó a caminar. Dice que después sintió miedo y se empieza a sumergir. Todos decimos, ay, el Pedro tan chambón. Qué bárbaro el Pedro, ¿no? No creyó en Jesús. Pero por si no hubiera sido poco caminar sobre el agua, dice que pide auxilio, la mano de Jesús se estira y dice que se traba su mano. La mano de Dios se traba a la mano del hombre, a la mano de Pedro, y no se hunde. Esa es la garantía que tenemos. Vamos tras el sobrenatural, vamos sobre Dios, que es sobrenatural. ¿Cuál es la solución que va a llegar a tu vida? Sobrenatural. De tal modo que la mano de Dios se va a trabar y no te vas a hundir. Entonces esto me da una idea. Supongamos, él es Pedro. Bueno, entonces yo soy Pedro. Entonces las manos se traban. Este se está hundiendo y se está muriendo. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Jalarlo. Lo jala y ¿qué le hace? Lo para sobre sus pies. ¿En dónde? En el agua. Lo que no dice el relato es si se regresaron a la barca. ¿Y cómo se regresaron a la barca? Caminando. ¿En dónde? Pues en el agua. Esa es una opción. ¿Cuál es la otra opción? Vámonos caminando a la playa. Y que sigan remando, además ya el viento ya bajó. Vente, vámonos. Y se hayan ido caminando juntos a la orilla. ¿Qué está sucediendo cuando uno cruza el Jordán? Créele a Dios y lo imposible se va a materializar. Lo imposible se va a materializar. Lo que no pueden creer tus ojos y lo que no pueden creer tus orejas y lo que no puede creer tu cabeza, se va a ejecutar. Y lo vas a ver, lo vas a vivir y lo vas a experimentar. Entonces lo que está sucediendo en este momento es que está haciendo ejercicio de la fe. Elías y Eliseo están haciendo ejercicio de la fe. Cosa difícil pediste, pero ¿qué crees? Es posible. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí el carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino de fuego. Realmente no alcanzo a entender cómo haya sido esto. Lo que sí alcanzo a ver es de que Elías era un hijo predilecto. Ay, hermano, no me digas que Dios tiene hijos predilectos. Sí. Jesús le decían, aquí está tu madre y tus hermanos aquí afuera, quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. ¿Qué estamos viviendo aquí con Elías? Que hizo la voluntad del Padre. Entonces, aquel que hace la voluntad del Padre, no dude que Dios personalmente venga y diga, vámonos. ¡Ay, Dios personalmente! ¿Sabes qué? Ahí se quedan, yo ya me voy. Cuando mi papito partió, después de como de 5 años muy difíciles de salud, nos hablan a mí a la oficina y a los demás hijos a la escuela. Papá Rubén quiere hablar con ustedes.
Ahí vamos corriendo a ver qué le pasa a papá Rubén. Papá Rubén ya no caminaba. Ya no se movía en su cama. Ya era un problema porque había que cargarlo y era complicado. Cuando yo llego y voy a ver a papá Rubén y digo, mi viejo va a estar re mal. Lo veo sentado en su cama, bien vestido, bien perfumado, bien peinado. Órale, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a este? Platicando muy a gusto, haciendo bromas, jugueteando con todos. Llegó gente, llegó un chorro de gente, pero un chorro de gente que llegó. Cantamos, oramos, llamó al primer nieto, lo bendijo, al segundo, lo bendijo, a su hijo primogénito, lo bendijo, a sus demás hijos, los bendijo a su mujer. Y les dijo, oye Lupe, ya llévatelos, ya llévatelos a comer, ¿Cómo llévatelos a comer si todo el día han estado pegados ahí en la cama, no? Pues nos sacó de su recámara. Fue hermoso porque me manda a llamar mi mamá. Entro a la recámara, la encuentro a ella abrazando a mi papá, cargándolo. Y dice, tu papá ya se va. Me le quedo mirando. Papá, no me contesta. Le veo su rostro, lo están abrazando y su mirada está aquí en alto. Está mirando cosas. Hay cosas más importantes que mirar que a su esposa y que a sus hijos. Y mira de este lado, voltea, mira de este lado, se sonríe, sigue mirando cosas extrañas. Se fue. Y de repente no me quedó otra cosa más que decir, ¡bravo! Así se van los hijos de Dios, en paz, a gusto, felices, convencidos de que pelearon la buena batalla, convencidos de que guardaron la fe, y por lo demás lo que les espera es la corona de la vida. ¿Saben qué? Yo ya me voy, ahí se quedan. Y se fue. No me dio tiempo de llorar. No me dio tiempo de cuestionar. Lo único que dije, caramba, Señor, eres tremendo. Sí tienes hijos predilectos. Cuando yo veo la partida de Elías, yo veo un hijo predilecto. ¿Humano? Sí. ¿Debió de haber cometido errores? Por supuesto que sí debió de haber cometido errores. ¿Fue obediente? Sí. Por lo tanto, el día que llegó el momento fue, ¿sabes qué? Yo personalmente voy a bajar por ti, yo personalmente te voy a traer y yo personalmente te voy a platicar todo lo que tú quieras saber. ¿Dios tiene hijos predilectos? Sí. ¿Cuándo? Cuando ni a diestra ni a siniestra te apartas de los estatutos que Él el día de hoy te ordena. Y entonces yo estoy viendo a Elías que se está yendo de veras, no en tristeza, sino se está yendo de veras de la mejor forma. El que sabe vivir, sabe morir. Quien ha vivido peleando la buena batalla y guardando la fe, no tiene problema en ser alzado por Dios mismo. Se va y se va con alegría. ¿Qué pasa entonces con los que se quedan? Vamos a ver qué pasó con el Eliseo. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Ojo, cruzaron el Jordán, están platicando muy a gusto. De repente viene un viento recio, se lleva a Elías. Ya que se lo llevó, él empieza entonces a recordar, pues si yo sabía que se iba a ir, yo sabía que Dios personalmente se lo iba a llevar, ya se lo llevó. Cuando él cae en razón,
entonces grita. Esas dos frases que él grita, ¿sí?, son frases para decir: Dios, eres poderoso. Tú de veras eres poderoso y eres grande entre los grandes. Porque mis ojos vieron lo que nunca se imaginaron que iban a ver. ¿Y sabes qué? Para eso es el Jordán. Para que tus ojos vean y tu cabeza te ayude más o menos a entender de qué tamaño es Dios y qué puede hacer Dios en tu vida y en la vida mía. Y entonces cuando él toma conciencia, dice que nunca más le volvió a ver, y entonces dijo: ahora sí, Elías ya no está con nosotros, es tiempo de luto. Entonces una manera de manifestar el luto en aquella zona es rompiendo sus vestiduras. Entonces rompe sus vestiduras como sinónimo de duelo. Pero les dije que había unos profetas, ¿no? Y les dije que no estaban por ahí cerca. Al contrario, les dije que estaban medio retirados. Versículo 13: y alzó el manto de Elías, que obviamente se le había caído a la hora de haber sido arrebatado, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ok, ya crucé el Jordán, ya estoy del otro lado del Jordán. ¿Ahora qué hay que hacer? Pues regresarse. ¿Y cómo me voy a regresar si ya se cerró? Pues exactamente de la misma manera. ¿Qué se necesita para hacer a un lado los problemas? Puede ser un trapo, puede ser un palo, puede ser tu Biblia, puede ser un consejo, puede ser lo que menos te puedes imaginar. No necesariamente pesos, o no necesariamente cosas materiales. Lo que nosotros nos damos cuenta es que él ya había visto cómo se abre el Jordán. Entonces, ¿qué hizo? Abrir el Jordán. ¿Cómo lo abrió? Pues cómo se abren los Jordanes. ¿Cómo se abren? Marchando. Hola. Okay, gracias. Entonces, ¿cómo se retiran los problemas? Marchando encima de los problemas. Entonces coge su trapo, ¿sí?, y vuelve a hacer lo mismo. Golpea, se abre y pasa en seco. Todos diríamos: es que eso nada más lo hacen los profetas. O la frase que dijo anteriormente es una frase de falta de confianza. Versículo 14: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo otra vez en seco. Versículo 15 es importantísimo. Atención: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías está ¿con quién? Está con él. Ok. ¿Por qué gritó esa frase? ¿Por qué gritó esa frase acerca de Dios? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Muchos pensarían: es que no creía. No, yo estoy seguro que sí creía. Lo que él quería es que creyeran los que estaban lejos, porque había profetas de Dios lejos del Jordán, viendo de lejos. No se atrevieron a estar allí de cerca. El que sí se atrevió a estar cerca de Elías fue Eliseo. Y se atrevió, ¿por qué? Porque estando cerca del profeta podía ver lo sobrenatural y experimentar y vivir lo sobrenatural. Por eso, cuando está del otro lado, tiene que decir: ahora, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Pues para que todo mundo vea que el Espíritu de Dios no está en el cielo, para que todo mundo vea que el Espíritu de Dios no está en hombres, para que vean que el Espíritu de Dios está más cerca de ti que lo que tú te puedes imaginar, entonces golpea y se abre. Puede ser un palo, como lo hizo Moisés. Fue una túnica, como lo hizo Elías, pero lo repitió Eliseo. Y entonces Eliseo cruzó del otro lado. Y cuando llegó del otro lado, ahora sí se acercaron. Ahora tú tienes el poder de Dios. Ahora el poder de Dios está sobre ti. Ahora tú eres el profeta que se queda en lugar de Elías. Sí, así es. Tenía la investidura sobrenatural de Dios sobre él.
¿Qué es lo extraordinario? Nada. ¿Qué tuvo que hacer? Obedecer. ¿Dios tiene hijos predilectos? Sí, los que hacen su voluntad. ¿Cuántos aquí presentes hay hijos predilectos? Hijos predilectos que el mismo Dios sea el que les cierre los ojos. Otro hijo predilecto fue Moisés. Cuando Moisés se queda y el pueblo se va, Moisés se queda solo. Y todos diremos, uy, qué gacho quedarse solo. Dios lo dejó solo. No, Dios no lo dejó solo. Dios se quedó con él. Y Dios personalmente le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Es hora de dormir. Vente, mijo, vamos a dormir. Dios personalmente lo tiende, Dios personalmente escarbó y Dios personalmente lo puso a dormir. Dios personalmente. ¿Dios tiene hijos predilectos? Sí, los que hacen su voluntad. ¿A qué nos conduce este relato? Este relato nos conduce a obedecer. Este relato nos conduce a saber que el cielo está más cerca de la tierra que lo que nosotros nos imaginamos. El cielo no está tan lejano y Dios no está tan lejano. Dios no está en el cielo. Dios está aquí contigo. Dios está aquí conmigo. Dios está aquí cuando tenemos que ir a hacerle guerra a Jericó. Dios está conmigo aquí cuando tenemos que cruzar el Mar Rojo. Dios está aquí cuando tenemos que cruzar el Jordán. Dios está aquí. ¿Para qué? Para quedarse conmigo. Entonces, ¿Dios tiene hijos predilectos? Sí. ¿Qué hay que hacer? Obedecer y estar listos para recibir una respuesta sobrenatural. La respuesta más extraña, esa es la que va a venir de Dios. Y créeme, no va a venir a través de American Express. No va a venir, es que se acaba de ganar un auto. No, de veras, no va a venir por allí. Lo que tú necesitas recibir, lo necesitas recibir del Dios sobrenatural para su hijo o su hija predilecto, de una manera sobrenatural. Vamos a orar. Dios bendito, le queremos dar las gracias, Padre, porque verdaderamente es bueno y es agradable haberle conocido. Le damos las gracias, Señor, porque no nosotros lo buscamos a usted, sino usted personalmente se ocupó en buscarnos a nosotros. Le doy las gracias, Señor, porque no hemos estado solos, porque la presencia suya ha estado con nosotros. Le queremos dar las gracias, Padre, porque sobre esa dificultad que ahorita estamos viviendo, sabemos que ese Jordán se va a abrir. Estamos seguros que ese Mar Rojo se va a abrir. Estamos seguros que las murallas de Jericó se van a caer. Y estamos seguros que usted va a entregar sus promesas, Señor. Por eso le damos las gracias. Hermano, hermana, ¿estás viviendo alguna situación difícil en tu vida? Ahorita dile a Dios, Señor, este es mi Jericó. Y dile qué consiste tu Jericó. Platícale si te encuentras sucio y te encuentras con mucha vergüenza. Dile, ahora me siento en Betel, me siento en la casa de Dios, me siento en la puerta del cielo, pero estoy sucio, estoy sucia. Si tú sientes que en este momento estás en el Jordán porque hay tremendos problemas que tienes que salir adelante, dile a Dios, Señor, me siento que estoy en el Jordán y necesito en el nombre de Jesús que se abra, y que se abra, Señor bendito, y esa doble porción de su bendición, esa doble porción que usted le da a sus hijos predilectos, me la entregue ahorita, Señor, en el nombre de Jesús. Y le damos las gracias, Padre, porque sabemos que todo lo que nosotros le pedimos en el nombre de Jesús, usted personalmente lo va a hacer, porque usted ha prometido que vamos a ver cosas grandes, pero también van a ser ejecutadas cosas grandes a través de nosotros. Pues sabe que, Señor, hoy queremos creerle a usted, al Dios de los cielos, al Dios de los imposibles, que usted va a regresar nuestra vida a control. Hermano, hermana, si tú tienes algún familiar, si tienes algún hijo, si tienes algún amigo que no está, o que tú te das cuenta que está en condiciones adversas, Señor, en este momento depositamos, dale el nombre de esa persona, amigo, amiga, familiar, dale el nombre a Dios. Señor, usted está escuchando nombres
al final de cuentas de personas que a lo mejor nosotros no conocemos, pero son personas, Señor, que usted conoce y que usted ama entrañablemente. Pues, Señor, a este nombre, a esta persona la depositamos en su mano, y la depositamos en su mano, Señor, para que usted la conduzca con amor, y usted la conduzca a través del Mar Rojo, usted la conduzca a través del río, usted la conduzca por victorias y pueda derribar muros como los de Jericó. Le damos las gracias, Padre, porque sabemos que lo que usted promete, usted lo cumple. Por ello le damos las gracias, y lo único que le podemos decir, papito, ¿sabe qué? Gracias. Gracias por recibir lo que no nos merecemos, pero gracias por recibir su amor. Gracias, Señor, por su amor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Padre.